Hola. Hola, ¿me escuchan? Baltasar, Lucas, los que ya van ingresando. Sofía, ¿se me escucha? Van a estar silenciados ustedes, en principio, obviamente, con la barra espaciadora pueden ir hablando y comentándome si se escucha. Sigue entrando gente, si me esperan un minuto. Vamos a ir aceptando a todos. ¿Se me escuchan? Los que están con el micrófono prendido, Augusto, Julia, o si lo tienen apagado, si me quieren ir comentando. Yo por el momento no los escucho a ninguno. Si me quieren dejarme en el chat si se escucha bien. Ah, perfecto, Sofía, Baltasar, ahí están contestando en el chat. Está todo bien. Así que me quedo tranquilo de que me están escuchando y me están viendo, calculo. Si no me ven, no se pierden demasiado tampoco, así que no se preocupen. Bien, Alejandra, gracias. Bien. Tenemos varios inscriptos. Pero bueno, vamos. Un minutito vamos a estar comenzando para cumplir con el horario y en todo caso se irán sumando. Si es un grupo reducido de gente, siempre es mejor, porque me parece que se aprovecha mucho más la experiencia práctica y la posibilidad de que cada uno pueda contar su experiencia particular y compartirla y tomarla como ejemplo y poder resolver problemas concretos. Me parece a mí siempre que es lo más jugoso. Bien. Tengo acá un celular que estaba sin desbloquear el micrófono. Si alguno en algún momento quiere hablar, me quiere interrumpir, quiere decir algo, los que están en la PC tocando la barra espaciadora hablan, después sueltan y ya vuelven a quedar silenciados. O lo pueden hacer también, obviamente, desde los celulares, quienes están desde el móvil, pueden también desbloquear el audio, hablar o lo que fuera, no hay ningún problema. Me interrumpen como en cualquier disertación. Acá la idea es que sea un ida y vuelta. Si yo tengo la posibilidad de ir viéndolos, ir viendo lo que van diciendo en el chat, a la vez comunicándome, pero para mí todo esto tiene sentido en cuanto a ustedes les sirva. Y para mí que a ustedes les sirva tiene que ver con que puedan aplicarlo a su trabajo cotidiano, a quienes son abogados y son asesores de emprendedores, que lo puedan aplicar, y a quienes tienen un emprendimiento y no tienen conocimientos jurídicos previos y están interiorizándose en el asunto y quieren estar mejor parados para poder tomar decisiones, lo mismo. Así que la idea es que podamos avanzar con casos concretos y con la experiencia práctica que les sirva. Bien. Hasta ahora todos pusieron que me escuchan bien. Está Alejandra, Augusto, Baltasar, Gustavo, Jorge, Julia, un celular, Octavio y Sofía. Bien, perfecto. Tenemos un grupo muy, muy piola para poder charlar un rato de estos temas. Yo obviamente les voy a ir preguntando, les voy a ir viendo, digamos, ir contando algunas cuestiones clave, pero siempre con la idea de que ustedes puedan interactuar, insisto, y contar de su proyecto o de qué es lo que hacen. Así que va a ser
no va a ser una disertación o una masterclass, algo donde yo voy a hablar para todos y todos me van a escuchar, digamos. Simplemente, obviamente que quien no quiera participar puede hacerlo, sino que la idea es que haya un ida y vuelta. Bien, estamos dentro del ciclo de charlas del Club de Emprendedores, que ya conocen que venimos con una agenda bastante cargada. La semana pasada estuvimos con una charla en vivo, contestando consultas. Hace un par de semanas estuvimos con un taller de registro de marcas. Se está sumando más gente que estaba ahí en la sala de espera. Y ahí está Eileen, que trabaja también en la secretaría, coordinando también el Club de Emprendedores. Bienvenida Eileen. Está Jennifer también, que es abogada. Ahí quiere entrar Fede también, otro colega amigo. Bien. Les decía que interesante que tenemos un grupo bastante reducido y muy, muy manejable de gente para interactuar. Eso me parece que va a ser mucho más productivo y la idea de este taller es que más allá de algunas cuestiones teóricas tenga contenido práctico y les pueda servir para aplicar. Insisto, a quienes tienen un emprendimiento en su día a día, en su trabajo y estar mejor parados para la toma de decisiones, y a quienes son colegas, abogados y tienen quizás un emprendimiento también, jurídico, pueden aplicarlo a su propio negocio, pero también puedan aplicarlo al asesoramiento que le brindan a sus clientes. Esa es la idea. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Hernán Bobrovsky, soy abogado, me dedico principalmente a cuestiones de asesoramiento jurídico a emprendedores y aspectos tecnológicos vinculados al derecho en general y a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es mi formación de base, si se quiere, mi especialidad. Soy docente, soy asesor en el Club de Emprendedores de Rosario, que es una institución que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario, que hace varios años que funciona en la ciudad. Ya hemos cumplido 3 años de vida como proyecto y se ha venido sosteniendo en el tiempo, y la verdad que nos pone orgullosos en este contexto poder seguir trayendo herramientas y siendo un mecanismo de apoyo al emprendimiento en general, ¿no? Y a los emprendedores de la ciudad, de la región y de todo el país. Con la idea de aportarles cosas útiles. En las redes del club últimamente estamos subiendo un montón de información vinculada a esta situación particular, pero también hay charlas en vivo con experiencia de otros emprendedores, también hay capacitaciones como esta específicas para redes sociales, para vender más, para manejar plataformas de e-commerce, para talleres de costo, bueno, lo que necesiten para poder aprovechar este momento de reflexión, de capacitación, de parar un poco la pelota y pensar más allá de esto, ¿no? Que nos está sucediendo y que a todos nos preocupa, pero que hay que seguir adelante. Así que vamos a empezar con esa idea. Bueno, yo los veo a todos acá, así que los que quieran prender la cámara lo pueden hacer perfectamente. Los que no, está todo más que bien. Les voy a compartir mi pantalla. Hay una presentación, pero la idea más allá de la presentación es poder conversar, insisto. La primera parte va a estar dada por conceptos jurídicos fundamentales. Para quienes son abogados puede que sea un poquito tediosa o que va a ser un repaso de la introducción al derecho mismo, ¿no? De aquellos conceptos jurídicos fundamentales sobre los que se sustenta todo lo que viene después. Que para quienes no son abogados y que jamás han asistido a una clase de la Facultad de Derecho y no lo han visto de esta manera sistematizado a los conceptos, seguramente les va a resultar de utilidad. Y vuelvo a insistir, para los colegas también le va a venir bien un pequeño repaso básico de algunos conceptos que nos ayuden a ordenar las ideas, principalmente. Bien, les comparto entonces. Yo calculo que ustedes ven la pantalla completa, ¿no? Y me ven a mí en un recuadro chiquitito. Si es así, por favor, me lo confirman en el chat. Perfecto. Gracias, Gustavo.
Bueno, vamos a hablar un poco de estructura, gracias a Aileen, a todos, de estructura jurídica del emprendimiento. ¿Por qué de estructura jurídica del emprendimiento? Porque, bueno, es un tema del cual hay muchas dudas. El emprendedor generalmente está solo y después se empieza a asociar y a trabajar en equipo. Voy a seguir admitiendo gente que se va sumando, Walter, Octavio. El emprendedor está solo y después empieza a formar un equipo de trabajo y hay que tomar un montón de decisiones en relación a ese equipo de trabajo y la verdad es que el emprendimiento surge y el emprendedor no se pregunta mucho acerca de cómo va a organizar jurídicamente su negocio, por lo menos en un estadio inicial. A ver si puedo pasar. Perfecto. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que vamos a ver y que yo les comentaba desde el punto de vista jurídico y que va a ser el objeto principal de esta charla? Son, bueno, el emprendedor como persona, ¿no? Vamos a ver el concepto jurídico de persona humana, cuáles son los atributos básicos de la personalidad para entender qué es una persona para el derecho. Vamos a ver algo de persona jurídica, obviamente, empresa de base tecnológica o startups. Algunos conceptos están en inglés, pero la idea es que ustedes se familiaricen con cierta terminología del mundo emprendedor, que si el día de mañana o hoy ya tienen un emprendimiento o algo con proyección global puedan estar en la jerga, ¿no? Porque cada disciplina tiene su propio lenguaje, la disciplina jurídica lo tiene, y la disciplina de los emprendimientos, el mundo de las startups, se maneja en inglés y con cierto lenguaje, que hay que conocer mínimamente, no digo que tenemos que tomarlo como tal, obviamente todo esto va a estar súper basado en nuestra realidad y en nuestro derecho y en todo, pero no deja de ser interesante entender de qué se habla, o por lo menos cuando uno lee una nota o algo, o poder saber a qué se refiere cierta terminología que puede estar en inglés. De hecho, al final les voy a mostrar una herramienta práctica que está en inglés y que puede llegar a ser muy útil para quienes tienen algún negocio con proyección global o que pueden tomar bastante de lo que allí se ve para poder aplicarlo a su negocio. No me voy a adelantar, eso se los dejo para la parte práctica más del final. Vamos a hablar obviamente sobre lo que es emprender en equipo, el concepto de founders o fundadores del emprendimiento, y vamos a charlar en particular sobre algunos contratos que tienen que ver con la relación entre los fundadores entre sí, la relación entre los fundadores con los inversores, si se va a formar o no una sociedad comercial, qué pasa con aquellos proveedores que puede ser quien me vende algo, un insumo para que yo lo aplique en el proceso productivo, o puede ser algo que yo compro y revendo. El otro día, en el vivo que hicimos, una de las chicas contaba que su negocio principal estaba basado en una marca ajena, que ella compraba los productos de Buenos Aires, le gustaban, era clienta del producto y después lo revendía. Su relación en ese caso con el proveedor era de clienta, era compradora de la mercadería y la revendía. Digamos, no había si se quiere, un proceso de agregado de valor sobre eso más que la distribución del producto en determinadas zonas geográficas. Y también vamos a ver contratos, obviamente, con los clientes, en tanto consumidores, y vamos a conversar algunas cuestiones principalmente dadas por los términos y condiciones, que suelen ser contratos generales y de cláusulas predispuestas, donde el emprendedor, que en este caso quien lleva adelante el negocio, fija cuáles son aquellos términos fundamentales con los cuales va a contratar con todo aquel que quiera acceder al servicio. Los proyectos digitales, obviamente, los que se dan a través de sitios web, el comercio electrónico y todo, tiene mucho que ver con esto de nosotros en tanto usuarios muchas veces estamos en ese rol, compramos algo y lo hacemos a través de una plataforma y pagamos a través de la plataforma hoy digitalmente y todo eso está regulado, no es que no hay un contrato que yo no, que nosotros tomemos y compremos online y cliquemos todo y aceptemos todo y paguemos y pidamos el delivery, pedido ya, Globo, Rappi, cualquier cosa, y no quiere decir que todo eso no esté regulado. Vamos a hablar un poco sobre toda esta situación, principalmente. Bueno, ¿qué es la persona para nuestro sistema? El Código Civil anterior, el de Vélez Sarsfield, tenía un concepto de persona, que era una persona era un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
esa era la definición que tenía el Código Civil viejo. Digo viejo porque es un código que nos rigió durante más de 100 y pico de años, y que la última reforma del 2015, noviembre de 2015, ya se van a cumplir casi 5 años, hizo algunas modificaciones, pero a ver, no es que cambió el concepto de persona. En realidad lo que hizo el nuevo código fue ordenar un montón de conceptos que se venían dando históricamente de determinada manera, que los juristas han ido ayornando y adaptando en el tiempo, y que los jueces también a través de sus fallos judiciales han ido aplicando el derecho, y todo eso se fue trasladando y mejorando y plasmando en un código nuevo que modificó todo el articulado. O sea, yo estudié con el código de Vélez, hoy hay un nuevo articulado. El Código de Vélez tenía más de 4.000 artículos, este tiene muchos menos. Como que se reordenó todo y se reorganizó. Ustedes imagínense una ley que se va modificando en el tiempo y tiene tantos parches que en algún momento se rearma todo el entramado y se baraja y se da de nuevo y se vuelve a organizar. Así fue el cambio que se dio puntualmente en el 2015. No quiere decir que fue el único cambio grande que hubo a nivel de la historia. Por ejemplo, en 1968 hubo una reforma muy grande, sobre todo que ha tocado casi todos los aspectos contractuales, o el derecho de propiedad, que lo ha limitado porque era absoluto hasta ese momento, temas de buena fe, evitar el ejercicio abusivo de los derechos. Todo eso se fue agregando en el 68, pero sin embargo se mantuvo el articulado original. En cambio, en el 2015, lo que sucedió fue que se reordenó y se cambió toda la numeración. Entonces, ¿qué decía Vélez en su momento? Que la persona era el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Un ente, porque en realidad un ente puede ser cualquier entidad, o sea, nosotros entendemos el concepto abstracto de ente. Si se lo explicamos a un niño, capaz que no entiende. Yo le digo, ¿qué es un ente? Y capaz que no tiene la capacidad de imaginar algo abstracto a lo cual yo le puedo atribuir algo. ¿Qué le puedo atribuir? Bueno, derechos y obligaciones. Y esa persona podía ser en su momento de existencia visible, o una persona física, se le llamaba, o de existencia ideal. ¿Qué quiere decir esto? Existencia visible, persona física, nosotros, los seres humanos que nos vemos, nos tocamos, nos sentimos, hoy estamos distanciados socialmente, pero reconocemos la existencia del otro a partir de los sentidos. Y de existencia ideal en realidad era un invento, una ficción, se le llama en el derecho, que se creó principalmente por necesidad, y que viene derivado del comercio, en la Edad Media, con la conformación de los estados nacionales, siglo XVI y demás, cuando fue necesario separar al negocio de la persona, por así decirlo, y más particularmente al patrimonio de la persona. Ahora vamos a explicarlo un poquito mejor. En cambio, el Código Civil actual, el Código Civil y Comercial actual, eso tiene una C más, no define a la persona como tal. Sin embargo, obviamente es un ente susceptible de adquirir derechos sin duda y contraer obligaciones. Nosotros tenemos derechos, pero también nos obligamos frente a otros. Frente a otros que pueden ser, ahora vamos a ver qué tipo de personas. Y ya no habla de persona física o persona jurídica, sino que habla de persona humana y persona jurídica. Y a la persona la considera titular de derechos, ¿no? En definitiva es un centro de imputación a la cual le atribuimos ciertas obligaciones, pero también la dotamos de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código, dice el artículo 15 del Código Civil. Entonces veamos ahora un poco qué tiene que ver con la persona, o mejor dicho, qué pasa desde que somos un ser humano, biológico, que después el derecho lo va a captar y lo va a regular, porque el derecho en definitiva regula conducta humana, ¿no? El derecho regula cómo interactuamos nosotros en sociedad. Podría ser distinto, lo que en algún momento fue derecho vigente ha sido modificado con el tiempo. Pensemos un ejemplo vinculado a la persona, la existencia de la persona. ¿Desde cuándo nace una persona? ¿Cuáles son los derechos de la persona por nacer? ¿Cuáles son los derechos del niño? ¿Cuáles son los derechos, volviendo al tema de la persona por nacer, el tema del debate del aborto, por ejemplo? Es un tema que se sigue debatiendo, que todavía está penalizado, y que en algún momento ha ido cambiando a lo largo de la sociedad lo que se pensaba, o lo que estaba prohibido y lo que no. Pensemos en la prohibición de fumar, por ejemplo, en espacios cerrados. Hubo
me acuerdo en los 80, cuando yo era pequeño, las publicidades de cigarrillos invadían la televisión. Hoy por hoy es muy raro verlas, y hasta los paquetes de cigarrillos vienen con imágenes de gente con enfermedades graves, como para no tentar a la persona a fumar, etc. Bueno, todo eso es dinámico y va cambiando, y la sociedad se va poniendo de acuerdo, y tenemos un Estado de derecho vigente, y lo que el código reconoce como persona. Entonces, el ser humano es un concepto biológico. ¿Por qué digo todo esto? Porque va a ser importante que entendamos al emprendedor como una persona humana, pero como una persona que puede llegar a ser una persona jurídica también, en cuanto se constituya una sociedad comercial o se agrupe con otro de determinada manera. Eso va a ser fundamental a lo largo de toda la charla. El concepto biológico de hombre o de mujer necesita personalidad jurídica para ser protegido, es decir, que persona va a ser el hombre o la mujer con categoría jurídica en la medida que pueda adquirir derechos y contraer obligaciones, y el sujeto de derecho va a ser la persona ejerciendo sus derechos en el acto jurídico que celebra, como por ejemplo un contrato, o cuando contrae matrimonio, o cuando desarrolla un acto filiatorio, es decir, reconoce un hijo, hasta cuando se muere, que va a dejar obviamente en la sucesión su patrimonio para ser distribuido entre sus herederos y demás. Para los abogados, insisto, puede llegar a ser bastante básico, pero no está mal siempre volver a la fuente. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Esto está definido, o sea, ser persona implica tener algunas características, y esas características son inherentes a la calidad de persona. Esta no es que son un derecho o un deber puntualmente, si yo soy persona, tengo todo esto. Si no tengo todo esto, no soy persona. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, todos identificamos a las personas humanas, inclusive a las sociedades, a las personas jurídicas, a los clubes, que son asociaciones civiles generalmente, una mutual, el Estado mismo, todo tiene un nombre, un domicilio, una capacidad, el Estado civil, obviamente, y el patrimonio. Son los atributos básicos de la personalidad. Y algunos agregan para las personas humanas, inclusive para las sociedades, para las personas jurídicas, a la nacionalidad, como un atributo de la personalidad. ¿Qué es esto de los atributos de la personalidad? Todos sabemos lo que es el nombre, obviamente, porque todos tenemos un nombre y un apellido. Es el atributo que nos va a identificar como seres humanos. Pero cuando ejercemos actos jurídicos y cuando estamos en el comercio y cuando emprendemos, no dejamos de ser persona. Sobre todo si lo hacemos a título personal, es decir, con nuestro nombre y apellido. Y pasamos a ser un sujeto fiscal, nos inscribimos en el monotributo y vendemos bajo ese monotributo, y actuamos en el comercio con nuestro nombre y apellido. Hay muchísimos casos de personas que lo hacen con su propio nombre y apellido. Obviamente todo lo que tiene que ver con el nombre, hay una ley de nombre, pero también en el Código Civil fue plasmado, y esto ha ido evolucionando, y como todo derecho, se ha ido modificando en el tiempo. Cuando nosotros éramos chicos no era posible elegir el apellido, que los padres puedan elegir, digo nosotros, me refiero a mi generación, yo ya tengo 40, y cuando yo era chiquito mis padres no pudieron elegir que yo llevara el apellido materno, por ejemplo, cuando nací, o mis hermanos y yo. Hoy sí es posible elegirlo, se puede elegir el apellido de la mamá, primero, se puede elegir los dos, uno delante del otro. Lo que sí, obviamente, los hermanos, una vez que se eligió para el hermano mayor, los restantes hermanos tienen que tener la misma fórmula, porque si no, la sociedad no va a poder identificar que es hermano. Imagínense uno con el apellido del padre, otro con el apellido de la madre, bueno. Más allá de las familias ensambladas y lo que también puede seguir ocurriendo, lo cierto es que por una organización de la sociedad conviene que los hermanos lleven el mismo apellido, para poder ser identificados como tales, como parte de una misma familia. Es útil para todos que así sea. También hay regulación, obviamente, con el apellido del cónyuge, esto de que la mujer usaba el apellido del marido, hoy puede ser al revés, el hombre puede usar el apellido de la mujer, ni hablar del matrimonio igualitario, donde ya ni siquiera estamos hablando de matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Y las distintas diversidades de género, o el reconocimiento de la persona sobre su propio género, y todo lo que se ha avanzado en ese sentido a nivel social, y que se ha ido plasmando en normativa, y hoy tenemos la ley de matrimonio igualitario, etc. Inclusive con la posibilidad de ser padres, y un montón de avances que se adecúan a una sociedad
más compleja, actual, y que reconoce un montón de formas más allá del género binario tradicional de hombre-mujer, ¿no? Por eso cuando yo digo hombre-mujer, o cuando digo hombre en general, no me estoy refiriendo a una cuestión puntual, sino a todo ser humano, que es persona, obviamente. El domicilio, todos sabemos lo que es. Una persona tiene un domicilio, es el lugar donde reside habitualmente. Puede ser el domicilio legal cuando es forzoso. Los hijos tienen el domicilio del padre, o de la madre, o de los dos, digamos. O el domicilio que yo constituyo, una sociedad tiene un domicilio legal, que es donde establece la sede del establecimiento. La persona generalmente tiene un domicilio real, que es donde vive y reside. Siempre me gusta poner el ejemplo del técnico de fútbol que está 6 meses trabajando, no sé, en otro país, y vive en un hotel. Bueno, en ese hotel donde vive va a ser su domicilio real durante un tiempo, durante el tiempo que reside ahí en forma habitual y permanente, en ese país, donde va a ser notificado si es necesario iniciar algún juicio o lo que fuera. También está el domicilio especial, que es el que generalmente uno constituye en un contrato y sobre el cual se ejerce la profesión y demás. Pero todos no escapamos al concepto de atributo de la persona, que tiene un nombre y tiene un domicilio. La persona jurídica también tiene un domicilio, que es donde se centra la notificación. Como otro atributo de la persona tenemos la capacidad. Y acá también podemos hacer una distinción. La persona humana, la capacidad está dada por esta posibilidad que tenemos como seres humanos, con inteligencia y demás, de comprender los actos que realizamos. Y eso está dado por la capacidad de hecho, y la capacidad de derecho. Es decir, yo en tanto persona, jurídicamente, soy una persona que soy susceptible de adquirir derechos. Ahora, después puede suceder que no tenga la capacidad de hecho para ejercerlos. Por ejemplo, un menor de edad. Un menor de edad no puede, porque no comprende, celebrar, por ejemplo, un contrato. Más allá de que en la práctica lo hacen, porque por ahí un menor puede ir a un kiosco y comprarse un chicle y entender lo que está comprando, y pagar, y un caramelo, y manejar dinero, etc. Pero el derecho regula lo que es la cuestión de la capacidad, entre los menores, entre los incapaces porque tienen alguna dificultad en sus facultades mentales, etc. Y a nivel jurídico, las personas jurídicas también tienen una capacidad, obviamente, de que son personas, pero esa capacidad también va a ser ejercida a través de sus representantes. El menor ejerce su capacidad jurídica a través de sus representantes legales, que son los padres, y ante la ausencia de ellos, un tutor. Siempre hablamos de padre, madre o tutor, ¿no? En la libreta de la escuela. ¿Quién es el responsable de ese menor? Es quien puede ejercer el nombre del menor en determinados actos. Los menores muchas veces heredan dinero y tienen cuentas bancarias, etc. Las podrán utilizar recién a partir de la mayoría de edad, cuando sean plenamente capaces desde el punto de vista jurídico, ¿no? La capacidad también es otra cosa que cambió de los 21 años bajo los 18 años, la mayoría de edad, la capacidad plena. En el caso de las personas jurídicas, actúan a través de sus representantes. En el caso de una sociedad anónima será el presidente del directorio, en el caso de un club, de una asociación civil, será el presidente de la asociación civil, en el caso del Estado será el presidente como responsable del Poder Ejecutivo, en el caso de una fundación será el presidente del Consejo de Administración, o sea, depende del estatuto y de quién regula, y de la ley, quién es el representante legal, ¿no? Bueno, los menores recién hablamos algo al respecto. El Estado, como posición que ocupa la persona en la sociedad y en la familia, todos conocemos lo que es el Estado civil, puedo estar casado, soltero, divorciado, viudo, tengo un rol en mi familia, etc. Y esto no, a priori no puede ser modificado. O sea, no puede ser modificado porque a mí se me ocurre. No puedo decir que soy soltero si soy casado, técnicamente, más allá de que en la declaración jurada a veces uno mienta, porque es muy común ver personas que están casadas y dicen que están solteras para evitar declarar frente al Estado que un bien, por ejemplo, es ganancial. Pasa con las marcas, por ejemplo. Y esto obviamente genera relaciones jurídicas, como el tema de usar el apellido, lo que veníamos hablando en relación al nombre, o cuestiones de alimentos, que tienen que ver con el Estado y las relaciones de familia y la relación de un individuo en la sociedad y cómo se presenta frente a la sociedad. Y llegamos por fin a lo que más interesa, si se quiere, a esta charla, que es el patrimonio, porque el patrimonio es uno de los atributos de la persona, y es lo que me va a permitir entender
desde el punto de vista comercial o del negocio, del emprendimiento, ¿cuándo estoy frente a una persona jurídica nueva o no? En realidad, cuando yo creo una persona jurídica, principalmente lo que estoy creando es un patrimonio nuevo. Y ese patrimonio nuevo, que es un conjunto de derechos y bienes que lo integran, en el patrimonio de los que son contadores, economistas, o en secundaria todos hemos visto que el patrimonio tiene un activo y un pasivo. Ahí entró alguien más, lo voy a admitir. Si alguien quiere ir dejando preguntas o lo que quiera, me va escribiendo en el chat, yo las voy mirando, etc. Venimos bien hasta acá, se entiende, les resulta clarificador, les resulta, bueno, a los que son abogados obviamente esto es básico. Hermosa clase de Civil 1, bueno, gracias Gustavo. Sí, volvimos a Civil 1 y volvimos, te diría, a Introducción al Derecho. Qué bueno para los que son colegas, sobre todo que no se aburran y que en algún punto me banquen, así que gracias. Lo más importante para todo esto, en esta introducción, es el tema del patrimonio, porque el patrimonio es aquello que dota de distintividad a la persona jurídica en cuanto a la necesidad de crearla, ¿no? Y me refiero a una sociedad comercial puntualmente para gestionar un emprendimiento, no me estoy refiriendo a una fundación que por ahí el patrimonio se crea para cumplir con la voluntad del fundador, ¿no? La Fundación Messi, ¿para qué se crea ahí? Para que Messi destine parte de su patrimonio a un patrimonio diferenciado, más allá de si las fundaciones sirven para evadir impuestos. No estoy hablando de eso. La fundación como persona jurídica es una creación que nos permite separar un patrimonio con una finalidad, y esa finalidad está dada por lo que el estatuto de la fundación dice y que es el objetivo principal por el cual se crea, que es lo que el fundador quiere hacer con eso. No sé, dije Messi por decir un ejemplo, pero puedo decir la fundación del Museo Castañino, que va a cumplir con la finalidad de preservar el arte, el patrimonio cultural, etcétera, de la ciudad o lo que fuera. Pero ese patrimonio, cuando hablamos de un emprendimiento y yo lo quiero separar, lo que quiero hacer es distinguir al patrimonio del negocio del patrimonio del fundador, del emprendedor, persona física, humana, que no quiere correr todo el riesgo de poner en juego su propio patrimonio, su casa, su auto, su lancha, su caballo, su marca, sus patentes de invención, bueno, lo que fuera que pueda tener a título personal, no lo quiere arriesgar en el negocio y no lo quiere poner ahí para que cualquier acreedor del negocio, si me va mal, me pueda atacar ese patrimonio. Simplemente para eso, y de ahí es la importancia del patrimonio. Que puede estar compuesto por cosas materiales, generalmente llamamos cosas en el derecho, las cosas son las cosas materiales, pero los bienes, en sentido amplio, además de las cosas materiales, también comprenden a las cosas inmateriales, no a las cosas inmateriales, comprenden a los activos intangibles, que pueden ser derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes, el valor llave de un negocio, digamos, el fondo de comercio, cuestiones que a veces son cosas físicas, pero que las tratamos como una universalidad y que las comprendemos en tanto no son una cosa física, sino que son derechos o posibilidades que forman parte del patrimonio que podemos ejercer como derecho, independientemente del soporte material al cual esas cosas esos bienes están adheridos. Y seguramente con ejemplos lo vamos a ir viendo más claramente. Esto es importante también desde el punto de vista de la persona. La persona humana nace con la concepción, antes decía en el seno materno, el código anterior, ahora el código nuevo no habla del seno materno, habla solamente de la concepción. Puedo estar concebido en un tubito de ensayo y después ser implantado el embrión en un útero y de ahí pueden hacer una persona. ¿Cuántos casos conocemos hoy de gente que no puede tener hijos, sin embargo lo tiene a partir de fertilización asistida y tiene un ser humano concebido a partir de un óvulo, un espermatozoide que forma un embrión, que se implanta en un útero materno y que genera una persona, un ser humano. Y más allá de todas las cuestiones de ética, bioética, alquiler de vientre y todas esas cuestiones que el derecho se tiene que ocupar de regular, hasta dónde la bioética llega y el derecho se mete a prohibir o no, o a convalidar ciertas situaciones sobre la manipulación de genes o de embriones y demás.
Pero todo eso obviamente está regulado por el derecho, y la persona, que es un hecho natural, nacer, ser concebido y nacer, a priori es un hecho natural, que, bueno, el hombre se cree con derecho a manipular toda la naturaleza, ¿no? Inclusive los genes. No está mal, digo que sucede y el derecho lo tiene que captar y lo tiene que regular de algún modo. Y ahí vienen todos los debates, desde cuándo se es persona o no, se es persona desde la concepción, y la concepción puede ser fuera del seno materno hoy por hoy, y la concepción obviamente está dada, la persona por nacer tiene derechos condicionados que nazca con vida, si nace sin vida, se pierde. Obviamente se considera que la persona nunca existió. Y obviamente la existencia de la persona termina con la muerte. De la cual también, obviamente, de esa situación, de hecho, la muerte de una persona, se derivan un montón de consecuencias jurídicas, como por ejemplo la sucesión, es decir, qué pasa con el patrimonio de esa persona, que se fue existencialmente, pero también se fue jurídicamente, y hay que hacer algo con ese patrimonio, hay que dividirlo entre los herederos. ¿Y qué pasa con los acreedores, que eran acreedores de esa persona antes de que se muera, y que ese patrimonio todavía hay que dividirlo, pero que existe todavía, y a veces quedan más deudas que bienes, digamos, que hay más pasivo que activo, y demás. Volviendo al tema de la persona jurídica, son entes inventados por los seres humanos, que van a también tener la actitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, porque son personas, y que el cumplimiento de su objeto y el fin de su creación va a estar dado por el estatuto, principalmente, contratos sociales, se llaman alguna que otra persona jurídica puntual, o con su finalidad de creación. Por ejemplo, el Estado es una persona jurídica también, inventada por los seres humanos, y que sirve a una finalidad. En nuestro caso, la Constitución dice que nos tiene que dar seguridad, salud y educación, ¿no? Seguridad interior, exterior, y por eso tenemos un ejército, fuerzas armadas, y tenemos también salud pública, seguridad, obviamente garantizada por el Estado, hasta donde puede, en toda su extensión, y educación pública. La persona jurídica obviamente es un conjunto de intereses unificado y considera un todo, y también nace con su acta constitutiva, pero también depende del Estado para poder ser registrada, y esto es un punto importante, porque a diferencia de la persona humana, nosotros existimos, y obviamente que también dependemos del Estado, porque el nacimiento hay que inscribirlo, pero nadie va a decir que no somos personas por no haber sido inscripto en los primeros días de vida en el registro civil. Y en el caso de las personas jurídicas, nacen con el acta constitutiva que le da fundación y fundamento de existencia, pero después son reconocidas por el Estado. Algunas dependen del Estado para funcionar y requieren una autorización especial, sociedades por acciones, fundaciones, asociaciones civiles, etc. Otras, en principio, no lo requieren, y el Estado las reconoce, pero no es una condición para que puedan funcionar. Entre las personas jurídicas tenemos aquellas de carácter público y aquellas de carácter privado. Todos sabemos que entre las de carácter público está el Estado en sus 3 niveles, nacional, provincial, municipal. El Estado puede ser susceptible tiene derechos el Estado y tiene, sí, a cobrar los impuestos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no pagamos los impuestos? Nos puede hacer una ejecución fiscal y nos puede forzar a que paguemos el impuesto. Y eso lo puede hacer la nación, la provincia o el municipio con sus tasas y sus contribuciones municipales. Hay ejecutores fiscales en los 3 niveles. Y también tiene un patrimonio, obviamente que el Estado tiene un patrimonio y es sobre el cual ejecuta su presupuesto y lo arma por ley, digamos, por ordenanza o por ley provincial o nacional. Todos los años dicen que va a gastar todo el dinero que recauda y le rinde cuenta a la sociedad a través de sus representantes, que serán los legisladores. Será el Poder Ejecutivo, que lo podemos elegir, al igual que los legisladores, o será el Poder Judicial, que no lo podemos elegir, y que se autoadministra, a diferencia de los otros 2 poderes. Por eso, el presidente no le puede bajar el sueldo a los jueces, por ejemplo. Se le puede bajar a sí mismo, o pueden dictar una ley que toque el tema del Poder Legislativo, pero no, en principio no podría, más allá de hacerlos tributar o no, que también va por ley, no puede intervenir sobre la autonomía del Poder Judicial en ese sentido. Y después tenemos las entidades autárquicas,
como organismos que por ahí dependen del Estado, pero que no son técnicamente el Estado. Estados extranjeros, que son reconocidos obviamente como personas de derecho público, y la Iglesia Católica, que está reconocida como tal en nuestra Constitución, es el culto que sostiene el Estado y que sigue existiendo como la religión fundamental en nuestro país. Y después las personas de carácter privado, muchas de las cuales fuimos nombrando recién, como las fundaciones, asociaciones, mutuales, y las sociedades comerciales, como una entidad separada y que es la que más nos interesa obviamente a los fines de esta charla, y los que fueron reconocidos también como personas en el último Código Civil, que son los consorcios de propiedad horizontal, que durante muchos años estuvieron discutidos si son o no una persona. Vieron que la gente, no sé, tenía un problema en un espacio común del edificio y podés demandar al edificio. En realidad está demandando al consorcio de propiedad horizontal, que tiene un patrimonio separado y al cual se decidió dotar jurídicamente de personalidad. Porque tiene un nombre, consorcio del edificio tal, tiene un domicilio, sí, en el propio edificio, tiene un estado civil no va a tener cuando se va a poder casar el consorcio, pero ninguna persona jurídica generalmente va a tener ese estado civil que tienen las personas humanas, pero va a tener un patrimonio sin ninguna duda, que es el que se recauda a través de las despensas y demás, y una forma de responder frente a las distintas derechos y obligaciones que el consorcio tiene. También se discutió sobre el fideicomiso, si tenía que ser o no persona, porque se crea por contrato, pero tiene un patrimonio efectivamente separado también, con una finalidad y reúne muchos de los requisitos de las personas jurídicas. También se discutió acerca del patrimonio de la persona cuando muere, lo que es la sucesión indivisa, ¿no? Antes de que pasen los herederos. En definitiva, tenemos hasta acá la distinción entre persona jurídica y persona humana, y todos los atributos y esta diferenciación fundamental de por qué me puede interesar a mí tener o no tener una persona. A ver, acá tenemos un par de aportes de colegas. Bueno, se habla de una simple asociación que no requiere reconocimiento y puede funcionar sin personalidad jurídica. Sí, no todos los grupos que se asocian son personas jurídicas. Está muy bien el aporte que hacen los colegas, porque hay contratos asociativos que no son sujetos de derecho. Están los consorcios de cooperación, hay uniones transitorias entre distintas personas jurídicas. Bueno, hay una serie de figuras, algunas intermedias, digamos, que son vínculos entre personas jurídicas, otros son vínculos entre personas físicas, o entre mezcla de personas físicas y personas jurídicas, que no crean un patrimonio y no crean una persona jurídica. Por eso hay que estar atento a ese tipo de contratos, y de hecho, lo vamos a hablar. Ahora voy a poner como ejemplo de que un contrato asociativo, un contrato entre fundadores, perfectamente puede ser un contrato asociativo que no genere ninguna persona jurídica, pero eso no significa que no genere derechos y obligaciones para los fundadores entre sí, o con los inversores, o con quien fuera, en el estadio previo a constituir quizás una sociedad comercial con un patrimonio separado y con personalidad jurídica, o personería, mejor dicho. Volviendo a Civil 1 y volviendo a lo básico del derecho, esto es súper importante que lo podamos entender, porque si una persona, sea humana, jurídica, no tiene voluntad, es decir, no quiere hacer lo que está haciendo, de alguna manera, el acto jurídico que se celebre sin voluntad va a ser una situación que el derecho va a poder, de algún modo, modificar. Nosotros hablamos de nulidad o los actos nulos o anulables, son aquellos en los que hay algún vicio, principalmente la voluntad. Y la voluntad, que es un elemento clave obviamente en las relaciones jurídicas y que es indispensable para poder celebrar un acto jurídico, si no por ahí estaríamos hablando de un hecho jurídico, algo que el derecho capta pero que se hizo independientemente de si la persona tenía o no tenía voluntad. A la voluntad la definimos o la dividimos en tres aspectos, generalmente en derecho. El discernimiento, la intención y la libertad. El discernimiento es la capacidad que tenemos los seres humanos para razonar, comprender y valorar las consecuencias jurídicas. Está dada por la capacidad principalmente, y los menores no tienen discernimiento para entender, y me gusta poner un ejemplo. Si viene un niño de 2 años que ya camina y que tiene cierta fuerza en sus pies y patea una piedra y rompe una vidriera,
van a tener que responder sus padres, obviamente, porque esa persona no tiene discernimiento, no pudo comprender. Ahora, sin embargo, causó un daño y hay un deber general de no dañar, y eso hace que haya que reparar ese daño y que los padres tengan responsabilidad por el hecho de sus hijos. Y responden con el patrimonio propio, ¿no? Obviamente. Pero también hay que tener intención para tener un acto voluntario. Y la intención es tener la conciencia plena de un acto concreto, y es, además de saber lo que se está haciendo, es querer hacer lo que se está haciendo. El discernimiento tiene que ver con, perdón por el ruido de fondo, pasa una moto fuerte justo. El discernimiento tiene que ver con saber lo que se está haciendo, entenderlo. Y la intención tiene que ver con querer hacer lo que se está haciendo, porque ya lo entendí y asumo las consecuencias. Y esa es la conciencia plena para poder celebrar un acto concreto. Si yo quiero firmar un contrato, tengo que saber lo que estoy haciendo y tengo que saber lo que estoy contratando, y no equivocarme. Y por eso uno de los vicios de la voluntad, en cuanto afecta a la intención, es el error, porque yo me puedo estar creyendo que compré una lámpara que tenía determinadas características, sin embargo compré otra. Y también el dolo. El dolo es un vicio que afecta a la intención en cuanto yo soy engañado. El dolo como concepto del engaño, del fraude, de la maquinación fraudulenta, es decir, aquello que hizo la otra parte, que me engañó y que me hizo a mí creer algo distinto a lo que yo estaba haciendo. Yo quise comprar algo, pero en realidad compré otra cosa. Y compré otra cosa no porque me equivoqué e incurrí en error, sino porque el otro hizo un acto deliberado para engañarme. Obviamente que en algunos casos esto tiene connotaciones penales, ¿no? Y puede haber una estafa, delito de estafa, etc. Pero seguramente no vamos a tener un acto voluntario, porque hay un vicio en la intención. Y el otro aspecto fundamental de la voluntad es la libertad. Yo, además de entender lo que estoy haciendo y de tener las ganas de hacerlo de determinada manera, de asumir las consecuencias jurídicas de esa actitud, y de celebrar ese contrato, etc., tengo que tener la libertad de poder elegirlo. Porque si tengo un revólver en la cabeza para firmar un contrato, obviamente no lo estoy haciendo con libertad. Libertad que en algunos momentos, y en algunos momentos históricos, está siendo restringida, como por ejemplo hoy la libertad de salir. Entonces es fundamental comprender que para que tengamos un acto jurídico tenemos que tener una voluntad expresada por la persona humana en un contrato, a través de su firma, generalmente. Veremos si una firma hológrafa, es decir, la que se hace de puño y letra, o es una firma digital, o es una firma electrónica, o qué tenemos, qué elementos tenemos para ver si la persona quiso hacer lo que hizo y dejó expresada su voluntad. Y que eso se va a convertir o no en un acto jurídico si tenemos algunos elementos, principalmente la finalidad de adquirir un derecho, o modificar una relación jurídica, o hasta extinguirla. Y tenemos ya no personas, sino partes, es decir, personas que están expresando su voluntad y que otorgan el acto jurídico, obviamente, por sí o a través de representantes. Las personas jurídicas lo harán a través de sus representantes legales o sus apoderados, porque se puede facultar un tercero para que exprese la voluntad en nombre de la persona jurídica. Las personas físicas también podemos apoderar a un tercero, las personas humanas, y hacer que alguien vaya, por ejemplo, a cobrar una jubilación, ¿no? En ese caso no estoy hablando de un contrato, pero estoy hablando de facultar a alguien a hacer determinado acto que en principio sería imputado a determinada persona, como por ejemplo cobrar un beneficio provisional. Obviamente que la persona tiene que tener la capacidad para hacerlo, y contratar con un menor en determinados casos no va a ser válido, o va a ser por lo menos susceptible de anulación. Tiene que ser hecho con la voluntad y con los elementos que hablamos. Va a tener seguramente un plazo de vigencia y una forma. En algunos casos tenemos contratos formales, en otros casos tenemos contratos informales, es decir, aquellos que no requieren una forma específica. Yo puedo celebrar un contrato verbalmente. De hecho, es lo que pasa con la mayoría de los emprendimientos, ¿no? No es que no hay contratos. Agarran bien en un equipo emprendedor, se juntan entre varios y celebran un contrato.
se ponen de acuerdo, un contrato asociativo seguramente con el que señala Gustavo, donde dice, mira, vamos a hacer esto, yo pongo tanto, vos pones tanto, si hay ganancia la repartimos así, la repartimos así. No están creando ninguna persona jurídica, no es una sociedad comercial. Pero sin embargo hay un contrato verbal, que bueno, para poder ser invocable y tener prueba y demás, lo ideal sería que esté expresado por escrito y que esté firmado, que tenga una fecha, sobre todo una fecha cierta, si la firma está certificada va a tener una fecha cierta y demás. Pero va a tener alguna que otra formalidad. Acá es donde a mí me gustaría pasar a la parte práctica, concreta, y hablar sobre diferentes tipos de contratos. Y acá ya va a ser más importante poder distinguir y entender, les diría que lo que hablábamos al principio. ¿Qué es esto? Los conceptos fundamentales. Teníamos el emprendedor, que es considerado por el derecho en cuanto es una persona humana. Esa persona humana tiene ciertos atributos, que ya los vimos, y que tiene que tomar la decisión si va a constituir o no una persona jurídica, una empresa de base tecnológica, una startup, etc. La persona jurídica, o sea, para emprender no necesariamente tengo que constituir una persona jurídica, puedo ser una persona humana. También la persona humana puede crear una sociedad que sea unipersonal, porque tenemos la posibilidad de constituir una sociedad anónima unipersonal, una sociedad por acciones simplificadas que también puede ser constituida por un solo socio. O sea que no necesariamente tengo que emprender en equipo. Si emprendo individualmente, puedo ser yo con mi patrimonio o puedo tener mi patrimonio separado y crear una sociedad comercial unipersonal. Esto es posible en nuestro derecho. Pero también puedo decidir emprender en equipo y tener lo que se llama fundadores en emprendimiento. Y esos fundadores van a estar relacionados entre sí por un contrato que generalmente no va a estar escrito y que yo recomiendo escribirlo. Y que puede ser un contrato asociativo sin personería jurídica, es decir, que no va a ser una sociedad comercial, o puede ser una sociedad comercial, para la cual hay que cumplir ciertos requisitos legales, elegir un tipo societario, SRL, SA, Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, de la nueva Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, etc. Pero también me voy a relacionar, ¿y por qué lo mezclo todo? Porque en realidad, ¿qué pasa? Cuando yo estoy emprendiendo, y en la práctica lo veo todo el tiempo, cuando yo empiezo un negocio, me empiezo a rodear de gente. Y esa gente, quizá un familiar que me prestó plata, ¿no? La triple F, lo voy a escribir en el chat. Triple F. ¿Todos saben lo que son las 3 F? Que también viene del inglés. ¿Quién se anima a completarlo ahí, de los presentes? Si no, lo voy a completar yo. Bien. Bien, Fede. Family, Friends. ¿Y la tercera? Son los que principalmente rodean al emprendedor en su estadio inicial y generalmente los que le prestan capital, bien a gusto y a fulls, ¿no? Son los familiares, los amigos y los tontos. Son los primeros que rodean al emprendedor. Yo tengo una idea arriesgada, etcétera, de verdad que significa tontos, ¿eh? Porque se dice que solo un tonto le da dinero a un emprendedor que tiene una idea arriesgada y que es difícil de llevar a la práctica, y generalmente un emprendedor que no tiene capital, porque todos tenemos buenas ideas y sabemos cómo hacer las cosas muchas veces, o queremos probar, pero necesitamos comprar una máquina, necesitamos pagarle a un abogado para que nos haga una sociedad, o a un contador para que nos inscriba y nos lleve los impuestos futuros, o necesitamos contratar un programador para que, es lo más común hoy, todos tienen proyectos digitales, todos quieren hacer una página web, una plataforma, para unir, no sé, paseadores de perro con gente que necesita que le pasen el perro, y para eso necesitan contratar un programador, o el programador es parte del equipo o no, bueno, todo eso que sucede todos los días, es que el emprendedor quizás tuvo la idea individualmente, inicialmente como en forma autónoma, pero se empieza a vincular con gente, y esa gente con la que se vincula está ahí en el aire, pasa todo el tiempo que está en el aire, no se termina de formalizar nunca esa relación. Pero nunca termina de ser claro quién es socio, nunca termina de ser claro quién es inversor, porque, qué sé yo, mis viejos me prestaron 50.000 pesos para arrancar. Y bueno, pero son mis viejos, y me hicieron un préstamo de gracia, digamos. O sea, me lo dieron, y la verdad que no están esperando que se lo devuelva con un interés. No es un contrato de mutuo donde ellos me lo dieron como préstamo y yo se lo tengo que devolver sí o sí con un interés. O sí, hay padres que les prestan a sus hijos dinero y firman, no lo firman, pero establecen las condiciones y muchas veces
dejan en claro de que hay que cumplirlo con la devolución de un interés, para que tenga un incentivo y sobre todo para motivar a la persona a que haga las cosas bien para tener un elemento que cumplir. Y si le va mal, bueno. Entonces no todos los financistas lo hacen bajo las mismas condiciones. No todos los inversores invierten con las mismas expectativas. Algunos lo harán como donación, lo regalarán, porque serán amigos, porque serán socios capitalistas, miembros de la familia, o porque serán tontos. Y muchas veces ni siquiera las inversiones iniciales, las inversiones semilla, el seed capital, que se le llama en la jerga de emprendedor, o el angel investor, que es decir, el inversor ángel, aquel que te da $50.000 afuera, ¿no? Acá, para que te den $50.000, es una aceleradora ya. Pero aquel que te da $50.000 para arrancar un negocio y vivir un año pagando sueldos y algunas cosas básicas que se necesitan para arrancar. A ver, no estamos hablando de suma descabellada. Un MVP, que es un Minimum Viable Product, que es un producto mínimo viable que se necesita como prototipo para un producto digital como el que les mencionaba, de la plataforma para pasear perros, para unir, no baja de $20.000 hacerlo bien, digamos. Estamos hablando de cuánto, 2 por 7, $1,5 millones de pesos. Hice una cuenta muy rápida, pero es lo que sale a hacer un producto de software bien hecho. En un estadio inicial estamos hablando, y todavía sin saber si tengo un mercado y a quién le voy a vender y si voy a poder recuperar todo eso. Entonces empieza a celebrarse una serie de relaciones jurídicas que no se formalizan, donde yo tengo a mis amigos, tengo a mis padres que me prestaron unos mangos, tengo a un tonto que es un inversor que me apostó porque le gustó la idea, porque tenía unos mangos para despilfarrar, y a lo mejor con algunos los considero socios. No sé, tengo un grupo de la facultad, empezamos 2, 3 amigos, todos nos dedicamos a lo mismo, somos todos contadores y vamos a poner, no sé, una plataforma como la que les mencionaba, pero la verdad que ninguno es veterinario, ninguno sabe de cuestiones comerciales, todos sabemos liquidar impuestos y sueldos, pero no tenemos en claro por ahí cómo se administra una empresa o algunos aspectos jurídicos más allá que los que vimos en la facultad, y no sabemos nada de programación, y sin embargo nos lanzamos con un negocio de esa naturaleza. Esto es muy común que pase, que 3 amigos de la carrera tal se junten a hacer determinado negocio. Sin embargo, esas capacidades del equipo no son complementarias, todos se dedican a lo mismo, o todos tienen las mismas habilidades. Entonces ese equipo está destinado probablemente a fracasar, no porque no se tengan confianza, sino porque la división de roles entre los socios no está clara, seguramente uno va a hacer más que los demás, etc. Podríamos hablar todo el día de cómo se constituye un buen equipo y cómo los problemas iniciales en la gestación del equipo terminan siendo arrastrados o determinantes en el tiempo. Y deteniéndome un poco en eso, me gusta poner el ejemplo propio, ¿no? Porque nada mejor que el ejemplo propio para poder ilustrarlo y entenderlo. En mi caso yo tengo un estudio jurídico, además de trabajar en el Club de Emprendedores, tengo un estudio jurídico individual, no es individual, digamos, que individualmente creé con colegas, 2 personas, ya por el año 2007, que le pusimos un nombre de fantasía, que no tiene que ver con la forma tradicional de los apellidos tal, tal y tal, y asociado, etc. Se parece más a un nombre empresarial, y que todos nos dedicábamos a lo mismo, a la propiedad intelectual, principalmente, ¿no? A registrar marcas, patentes, asesorar en estas cuestiones. Después, por X circunstancias, las 2 personas que me acompañaban en ese momento, que eran mis socias, digamos, digo socias entre comillas, porque no eran socias formalmente, no habíamos constituido una sociedad comercial. ¿Tá? Entonces, yo hablaría de socios solamente cuando hay una sociedad comercial, porque técnicamente así se determina a los socios. Si no, no hablaría de socios, hablaría de equipo emprendedor, trataría de usar una terminología diferente, más allá de que uno le llame socio en la jerga. Pero sí es importante entender y diferenciar estos conceptos jurídicamente, porque no es lo mismo ser socio que no serlo. Jurídicamente ser socio es estar asociado con alguien en el marco de una sociedad comercial, o de una persona jurídica como una asociación civil, pero no nos confundamos, ¿eh? Yo puedo ser socio de un club, pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre una sociedad que tiene fin de lucro y la que no lo tiene? La diferencia fundamental, y esto muchas veces no es explicado y la gente no lo comprende, es lo que se llama el concepto de fin de lucro. Y el fin de lucro
es que si la sociedad se disuelve, si la persona jurídica se disuelve, el remanente se divide o no se divide en el patrimonio. ¿Está? En un socio de un club, yo soy socio de X club de fútbol y nadie piensa que si el club desaparece, el patrimonio de la venta de jugadores se va a distribuir entre los socios. Eso no es así. En cambio, en una persona jurídica, sociedad comercial, eso sí es así. Las ganancias que se van generando y acumulando en cada ejercicio, sí se va distribuyendo entre los socios, mientras dura la existencia de la persona, se llama dividendos, y cuando termina la existencia de la persona, si queda un remanente, puede pagar todas las deudas y se liquida la sociedad y se disuelve y se liquida, se distribuye entre los socios iniciales. Eso es el fin de lucro. Es poder ingresar al patrimonio individual de los socios el producido a favor que la persona jurídica genera. Y ahí tenemos ya una primera distinción dentro de los distintos tipos de personas jurídicas que tenemos, las que tienen fin de lucro y las que no tienen. Entonces, yo puedo tener un montón de gente participando en mi emprendimiento, que me rodea, que me ayuda, que me prestó plata, que me dio plata, que aporta algo, que me está desarrollando la página web, y la verdad es que no tengo en claro si es un socio o no, ni cuánto le voy a pagar. En realidad no es que no tengo claro, el emprendedor muchas veces tiene en claro. El emprendedor sabe quién es su socio y quién es su empleado, y otra vez, empleado. ¿Qué es empleado? Empleado para el derecho es alguien que está contratado bajo relación de dependencia. Sería una persona que está contratada en blanco. Eso es un empleado. Ahora, si no, es un contratado. Contratista, contratado. Si me presta un servicio, será el prestador de un servicio. Si me ejecuta una obra, será el contratista de obra. Generalmente estamos hablando de servicios y obras para quienes son en realidad proveedores del emprendimiento. Porque lo que me están haciendo, si yo contrato un desarrollo de una página web, el programador, si no es socio mío, técnicamente, y no es un cofundador y es parte del equipo emprendedor, va a ser un proveedor. Y va a estar celebrando un contrato de prestación de servicio o de obra, dependiendo cómo es la finalidad de la obra que está asumiendo desarrollar. Si lo considera una obra, será un contrato de obra y estará obligado al resultado. Los abogados distinguimos otro concepto fundamental entre obligaciones de medios y resultados. Las obligaciones de medios son las que se dan principalmente en los contratos de servicios. Y pensemos en el servicio jurídico. Si yo asesoro a un emprendedor y le registro la marca, por ejemplo, obviamente no le puedo garantizar un resultado. Yo le puedo dar mis mejores esfuerzos de hacer las cosas bien para que se llegue al resultado, pero no le puedo dar la garantía de que ese resultado se va a conseguir. En cambio, si soy un artista y llevo adelante un cuadro, sí tengo que entregar un cuadro. Después si te gustó o no te gustó es otra cosa, pero sí tengo que desarrollar la obra. O si soy un ingeniero que me comprometí además de prestar los servicios, a entregar una obra, tengo que entregar la casa. Si no entrego la casa, estaré incumpliendo el contrato. Bueno, dependiendo de cómo esté redactado el contrato, no es lo mismo un contrato de servicio que un contrato de obra. Porque en un caso se están asumiendo obligaciones de medios, es decir, de poner los mejores esfuerzos, en otro caso se están asumiendo obligaciones de resultado, es decir, entregar la cosa, el producto resultante de las tareas que me comprometí a desarrollar. Y eso es muy importante tenerlo en claro como emprendedor. Por eso le digo que la charla de hoy tiene más que ver que nada con conceptos jurídicos fundamentales. Si yo no sé lo que es una persona, si yo no sé que una persona tiene un patrimonio y que para crear una sociedad lo que estoy haciendo es evitar que si me va mal en ese negocio me ataquen mi casa, no entendí principalmente nada de lo que rodea mi negocio. Porque es básico poder diferenciar al patrimonio del negocio a través de una sociedad comercial, una sociedad anónima, no importa qué tipo. Acá lo importante es entender que estoy separando mi patrimonio personal del patrimonio del negocio. Y lo mismo con un programador. ¿Qué pasa con el programador? Esto lo veo todos los días, ¿no? Yo tengo un programador al cual contraté para que me desarrolle una plataforma, una aplicación, hoy que está tan de moda, ¿no? Tengo acá el teléfono, ¿sí? Quiero hacer una aplicación que tenga una plataforma online, pero que además de tener la plataforma web, tenga una aplicación que se pueda descargar del Play Store o del App Store y funcione para Android y para iOS, que son los dos sistemas operativos más utilizados. Bárbaro, excelente, listo, voy a contratar al programador. Sigamos con el ejemplo del que quiere pasear perros, que quiere unir gente que necesita que le paseen el perro con gente que
que ofrece el servicio de pasear perros. Y voy a ese porque es bastante sencillo y no lo quiero complicar. Pero el que todos los días me consultan es el que quiere unir reparadores domiciliarios. Bueno, hoy está complicado, ¿no? Pero el que quiere gestionar, no sé, servicio de plomería, electricista, cualquier reparación domiciliaria con aquellos que los prestan, ¿no? Es muy común, no sé si conocen Iguanafix, pero fue justamente una empresa que se dedicaba a eso, ¿no? Y que después terminó migrando su negocio, de lo que se llama, esto mira, está Fede presente, ayer hablaba en su charla de contratos también, sobre esta sigla que ustedes tienen que conocer. Y esto que está ahí. Fede, vos no lo contestes, porque es obvio que lo conoces. Los demás, si quieren poner qué significa eso, los dejo ahí. Pero Iguanafix es un negocio que migró del concepto de modelo de negocio B2C a un modelo de negocio B2B. Y ahora lo voy a explicar cuando ustedes me lo completen, porque yo estoy seguro que ustedes saben de qué estoy hablando. Y si no saben, se lo voy a decir. Les doy una ayudita. La B significa business. Y esto en inglés no es esto, sino es esto. Muy bien. Baltasar lo dijo bien claramente. B2B es business to business. B2C es business to consumers. ¿Está? Es un negocio que se da, a ver, en la jerga tradicional histórica es un negocio mayorista, un negocio minorista. ¿Por qué mayorista? Porque en realidad lo que le estoy vendiendo es un intermediario. Es un negocio entre distintas empresas que una provee el producto inicialmente o la materia prima y otra lo recibe y lo vuelve a comercializar. O le agrega valor al desarrollo productivo y hace algo. O es un negocio que está directamente dirigido a los consumidores. El negocio, por ejemplo, volviendo al caso de los reparadores domiciliarios de Iguanafix, migró de ser un negocio dirigido a los consumidores a que yo pueda contratar un plomero para mi casa, a lo mismo, pero que en realidad el cliente, porque a ver, yo siempre tengo que definir el modelo de negocio. En el caso del reparador domiciliario, ¿a quién le cobran? ¿Me cobran a mí que estoy contratando al plomero, la plataforma, ¿no? ¿Me cobra a mí que estoy contratando al plomero? ¿O le cobran al plomero un porcentaje de lo que yo le estoy pagando? Bueno, todas esas son las distintas alternativas de modelos de negocios digitales que hay. O van a cobrar por publicidad que van a vender en la plataforma por posicionar al plomero en un aviso destacado. Bueno, hay un montón de posibilidades. Pero suponiendo que me cobraran a mí, que soy el consumidor del servicio, que en definitiva es la plomería en mi casa, eso sería un negocio dirigido al consumidor. Pero, por ejemplo, Iguanafix terminó migrando hacia un negocio más rentable, o quizás lo tuvieron que adaptar por una cuestión de mercado, a un negocio B2B, que es, ibas y te comprabas un lavarropas en Frávega o en Garbarino, y el instalador domiciliario de ese lavarropa era uno que te mandaban ellos vía Iguanafix, por ejemplo. Entonces, en realidad Iguanafix no estaba contratando conmigo. Yo no podía elegir quién era el que me iba a venir a instalar. Me lo determinaba Garbarino o Frávega, pero en vez de ser un empleado de Garbarino de Frávega, estaba tercerizado el servicio en la plataforma. Ellos contrataban a ellos para que ellos manden el instalador. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, son conceptos fundamentales en todo emprendimiento que vamos a ir viendo. Entonces, volviendo al caso del desarrollador. Desarrollador, que lo vamos a usar como equivalente acá a programador. Que va a desarrollar una obra. Esta obra es software. El software en Argentina y en todo el mundo, Estados Unidos por ahí tiene patentes, pero se protege por derecho de autor. Está en la ley 11723. Y la ley 11723 le atribuye la creación del programa de computación al programador. En realidad se le atribuye al autor, que suele ser el programador, porque es quien ejecuta materialmente las tareas, el que codea, el que escribe el software. Entonces, si yo estoy hablando que voy a contratar a una persona para que me desarrolle una plataforma para unir gente que quiere pasear perros con gente que necesita que le paseen el perro, y estoy hablando de que el programador es el autor,
a los fines del derecho de autor sobre ese programa de computación, ¿qué pasa? Si yo no celebro un contrato con el programador que deje bien en claro que la propiedad intelectual de esa obra de software me pertenece a mí, es decir, que técnicamente tengo que firmar una cesión de derecho de propiedad intelectual sobre ese software, no me voy a hacer del activo fundamental que yo necesito en mi negocio. Todo mi negocio lo voy a fundar en la plataforma y yo no voy a ser consciente de lo básico que es apropiarme del resultado de lo que estoy contratando. En Argentina no tenemos esta figura, que es la de la obra por encargo, donde, o desarrollo a medida, en el caso del software, donde se presume que a partir de una serie de actividades o hechos, como por ejemplo, si yo le doy las instrucciones o yo le pago la totalidad del precio y demás, me quedo con la titularidad del resultado. No, en Argentina hay que decirlo por escrito, en un contrato, y tener la prueba de que eso fue así, y que se cedió la propiedad intelectual. Por eso es tan importante tener en claro que un proveedor de servicios, en este caso, desarrollo de software, o de obra, dependiendo cómo califique ese vínculo, que me va a hacer una tarea fundamental para mi emprendimiento y yo no la tengo formalizada, se puede quedar con el resultado de su labor, porque si no decimos nada, la ley se lo atribuye a él. Veamos la importancia que tiene eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero dijimos que vale, no sé, $20.000 hacer un MVP, un producto mínimo viable de esa plataforma. ¿Ah? Producto mínimo viable. MVP o PB. Pero yo no tengo el dinero para pagárselo. Y si no tengo el dinero para pagárselo, ¿qué hago? Bueno, caso típico. Che, ¿no te querés asociar? Y ahí ya voy a buscar seguramente ¿qué? Un programador full. Pero no full por full time, sino full por... Nada, no es porque sea tonto, sino porque el programador generalmente lo que sucede es que muchas veces en los emprendimientos uno termina asociando a un programador que no tiene tanta experiencia o que tiene tiempo disponible y que no está en el mercado, que no está cobrando como cobra un programador, no sé, 2.500, 3.000 pesos la hora de desarrollo senior que se cobra en la industria. Trabajando para una agencia que terceriza sus desarrollos para el exterior y que son contratos en dólares generalmente. Sino que es alguien que lo va a hacer y que va a canjear su trabajo por un porcentaje de participación en el emprendimiento. Pero insisto, esto es común, que dos personas se junten, una sea programador, otra sea el que tuvo la idea y que quieran celebrar una plataforma para, no sé, administrar un restaurante y que yo pueda contratar la mesa más rápido, o pasear perros, como puse el ejemplo antes, o para lo que sea. Sin embargo, no termina formalizando nunca esa relación. No celebran un contrato. Entonces, ese programador, ¿qué es? Además de que va a ser el titular y el dueño del resultado si me peleo. ¿Va a ser proveedor? ¿Lo voy a contratar como proveedor? ¿O va a ser socio? Si es socio, ¿voy a formalizar cuáles son sus aportes, su tarea, como mínima en un contrato entre fundadores asociativos? ¿O lo voy a asociar de verdad y vamos a hacer una sociedad comercial? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Va a aportar dinero o solamente va a aportar trabajo en especie? Que generalmente los aportes en especie no se suelen declarar al inicio de una sociedad comercial, porque son difíciles de evaluar, etc. Los aportes. Sin embargo, es muy común que uno diga, bueno, pero yo trabajo, pongo capital, etc. Y voy a poner el programa de computación. Es recontra común que esto suceda. Sin embargo, nunca se termina de formalizar. Ni la relación con el inversor que pone plata, ni la relación con el programador, que es un aporte fundamental. Puse el ejemplo de desarrollo de software porque es bastante claro, pero podría ser cualquiera que me está dando un aporte. ¿Cuántas veces se contrata al abogado y como no se le puede pagar, se le da un porcentaje al resultado del negocio? O el contador, o a cualquier asesor que a ustedes se les ocurra, que en realidad es un proveedor de servicios, pero que yo lo necesito, pero no lo puedo pagar. Y como no lo puedo pagar, el trabajo que me presta lo hace a resultado, y se asocia en ese resultado. Y muchas veces queda de una manera informal. Entonces,
Recapitulando, el emprendedor, persona humana, va a emprender en equipo generalmente, o aunque no emprenda en equipo, va a tener un equipo de gente que lo asesora, o que le colabora, o que le presta dinero, que le aporta algo, o una tarea material, o que le aporta capital, y que eso generalmente queda en la nada. De ahí la importancia de celebrar los contratos, porque si los contratos no están, a veces ocurren cosas como la que la ley de derecho de autor le atribuye al autor de la obra de software, que es darle la titularidad a la propiedad intelectual del resultado. Entonces va a estar en el patrimonio de él y no del emprendedor. Y voy a quedar cautivo ese programador. Mañana me peleo con el programador porque no le puede pagar la última cuota de desarrollo, quiero llevarme la plataforma para que otro desarrollador se asocie conmigo, porque el primero lo había contratado y no lo había asociado, le iba a pagar, y no me quiere dar el código fuente. Tengo un problema de hecho, no me da el código fuente, no tengo materialmente, yo no sé nada de programación, no sé más que saber que está hecho en un lenguaje, que tiene todo lo que yo le dije que tenía que hacer, pero no lo tengo, lo tiene él. No, lo tiene grabado en su computadora, en un servidor que administra él, en un hosting con un nombre de dominio que se registró a su nombre, y la verdad es que no tengo nada. Y ahora me pide 500.000 pesos para dármelo. ¿Qué hago? Estoy cautivo de esa situación. Bueno, de ahí que se trata de prevenir conflictos y celebrar contratos y demás. Porque muchas veces pasa esto, por desconocimiento y por la buena fe de todos. De querer hacer las cosas y avanzar muchas veces sin formalizarlas. Obviamente que puede haber otro tipo de proveedores, ¿no? Si yo necesito una oficina y la tengo que alquilar, celebraré un contrato de locación con el dueño de la oficina, o celebraré un contrato de locación temporal con el dueño del coworking, si es que hoy como emprendedor me voy a un espacio de coworking, que es una modalidad de trabajo sin una locación, en algunos casos locación fija dentro de un espacio común, donde puedo interactuar con otros emprendedores, etc. O si estoy comprando materia prima, mercadería, insumo, lo que sea, para después revenderlo, será un contrato de compraventa de cada uno, de todos esos productos que después voy a poner en el mercado yo, y agregándole valor. Pero me quisiera concentrar a partir de ahora en esta última parte, y después ya voy a abrir un espacio de preguntas para que me cuenten algún caso concreto de usted y podamos analizarlo y me digan si realmente firman contrato, no lo firman, si asesoran a sus clientes para que lo firmen, con qué se encuentran cuando plantean este tipo de cuestiones en el día a día, etc. Me gustaría hablar un poquito de los clientes, ¿no? De los consumidores que tienen un estatuto de protección personal. El derecho del consumidor protege a la que supuestamente es la parte débil. Nosotros pensemos al emprendedor como una parte muy chiquita y que cuando están haciendo un negocio el emprendedor quizás es mucho más débil que sus consumidores, pero pensemos en que el emprendimiento crece y te convertís en una compañía tecnológica como Globant, que empezó siendo un emprendimiento, o Mercado Libre, que empezó siendo un emprendimiento. Bueno, habrán tenido más o menos espalda, un par de palos verdes para arrancar. No es el caso de todos los emprendedores, pero hay muchísimos casos de emprendimientos que empezaron con una idea bastante sencilla y que fueron exitosos, fueron creciendo y terminaron siendo quienes establecen las condiciones para sus clientes y consumidores. Y ahí podemos diferenciar. Y vamos a seguir con el ejemplo de la plataforma que vincula, por un lado, paseadores de perros con gente que tiene perros y no los puede pasear. No los puede o requiere pasear. ¿Puede haber un negocio ahí? ¿Puede haber un mercado? Sí. ¿Cuál es el mercado? Ahí toda la gente que tiene perro y que no tiene tiempo para pasearlo, porque el que tiene tiempo para pasearlo no me va a pagar a mí como plataforma para que le mande un paseador. Y el que se ofrece para pasear perro va a tener una oportunidad de trabajo específica, pero los dos se van a vincular con la plataforma, porque de alguna manera tengo la oferta del servicio y tengo la demanda. La oferta serán los paseadores, la demanda serán los que necesitan que le paseen el perro y que están dispuestos a pagar porque alguien les organice eso, porque no conocen a ningún paseador, porque les resulta más fácil. A ver, estoy poniendo un ejemplo bastante sencillo, pero hoy tenemos servicios de esto para lo que se les ocurra. Les dejo acá el nombre de un emprendimiento conocido, clientes, amigas, cercanos de emprendedores, y Tisite Rosario es un ejemplo que cuida gatos a domicilio. El gato, a diferencia del perro, no es algo que yo se lo puedo dejar a cualquiera, porque el gato se acostumbra a un lugar físico, y los que tienen gato lo van a saber mejor que yo, que no tengo gato, pero yo lo sé por la gente de Tisite Rosario, que el gato
es un animal que necesita estar en un lugar, y que si vos lo sacás de su entorno, de su hábitat, se empieza a poner nervioso, independientemente si sus dueños se fueron de vacaciones 15 días, no importa que venga otra persona a atenderlo, pero necesita estar ahí, necesita estar en su entorno. A diferencia del perro, que es más, se puede adaptar a otros lugares. Sin embargo, fíjense, hay un emprendimiento que creció muchísimo que permite que vos te vayas de vacaciones y contrates a un cuidador para tu gato a domicilio. Obviamente que confianza, ¿no? Acá le dejo otro emprendimiento que confianza. Todo esto se basa en la confianza. Si yo no le tengo confianza en la plataforma, que me va a mandar un cuidador, que se va a meter en mi casa, va a venir 1 hora al día, no sé, o todos los días, o cada 3 días, 2 días, no sé, a alimentarme mi gato y a cuidármelo, estoy metiendo a una persona en mi casa. Y fíjense que si hay una plataforma del otro lado y no hay un responsable, no hay una persona jurídica o humana responsable, que no tenga un patrimonio para responder, ¿qué pasa si yo le pago y la persona no viene o me roba? No hay un seguro, etcétera. Y está bueno porque empiezan a venir las preguntas. Bueno, para eso tengo un documento que va a regular todo esto, se llama Términos y Condiciones, que va a regular la relación de los usuarios con el sitio desde que navegan y le permiten o no a la página establecer un cookie, que es una forma más fácil de volver a entrar a esa página y que se me cargue la información y que toma datos del navegador, la dirección IP con la cual me conecté a internet, el tiempo que navegué, qué página visité, que genera métrica para marketing, etc. Pero que a la vez, en muchos casos, va a terminar los términos y condiciones específicos del usuario. Y vamos al tema, otra vez al ejemplo de los paseadores de perros. ¿Qué pasa si yo como plataforma ofrezco el servicio de que alguien va a pasear el perro y la persona no va nunca a la casa y nunca va a buscar el perro a la hora que lo tenía que ir a buscar? Y la persona se queda esperándolo hasta que llega tarde del trabajo, etc. O, vamos a otro ejemplo, la persona va, pasea el perro, hace todo lo que tenía que hacer, pero justo va con otro perro y un perro muerde al otro y genera un daño y lo mata. Un perro grande se junta con un perro chiquito, lo muerde y lo mata. ¿Quién será responsable? Bueno, nosotros tenemos todo un capítulo de regulación de los daños que se generan a partir de animales. El dueño del animal responde objetivamente por el daño. Pero ¿qué pasa con el paseador de perros? ¿O qué pasa, vamos más allá, qué pasa con la plataforma a través de la cual contraté? Bueno, entonces la plataforma generalmente se tiene que situar en lo que se llama un capítulo que es la responsabilidad de los Internet Service Providers, proveedores de servicios de Internet, que es que si yo voy a proveer un servicio en Internet, voy a vender por comercio electrónico mis productos, o voy a ofrecer este tipo de servicios, obviamente que voy a tener algún tipo de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad voy a tener? Los que son abogados me van a entender más fácil, pero la responsabilidad que nosotros conocemos siempre es la responsabilidad subjetiva por un lado, y la responsabilidad objetiva por el otro. Es la que le decía recién. El ejemplo de los daños causados con animales es un ejemplo de responsabilidad objetiva. No importa acá si el dueño del animal estaba atento, o el paseador de perro estaba atento o no estaba atento. Bueno, en ese caso estaba bajo el cuidado de una persona, pero saquemos el ejemplo del paseador de perro. Pensemos en que yo bajo a la calle, dejo a mi perro que lo estoy paseando yo, lo dejo suelto sin correa, un dogo va y mata a un niño. Obviamente que voy a responder, independientemente si yo me descuidé, no me descuidé, si se lo largué a propósito para que lo mate o no. Voy a responder, se dice, objetivamente, sin importar si tuve o no la culpa, o el dolo. La culpa es lo que hice sin querer y el dolo es lo que hice queriendo, digamos. ¿Está? Yo puedo matar a propósito, dispararle a alguien para que matarlo, o puedo atropellarlo en un accidente de tránsito sin querer. O puedo ir a 400.000 kilómetros por hora y matar a alguien sin importarme, pero lo más probable es que si voy a 400.000 kilómetros por hora por el centro, o por la peatonal de Córdoba, lo más probable es que mate a un transeúnte. Entonces ahí ya estaré en la figura del dolo eventual o del dolo en algunos casos. Bueno, pero esto se discutió mucho a nivel responsabilidad de la plataforma. Y si yo soy emprendedor y quiero establecer un servicio de esta naturaleza, tengo que regular, y yo tengo la posibilidad, a partir de los términos y condiciones, de decir
cuál es la responsabilidad que quiero asumir y cuál es la que no. Entonces, generalmente, en el caso de oferta y demanda, se trata de situar a la plataforma como intermediario entre esa oferta y la demanda. Pero ¿qué pasa? Si todo mi modelo de negocio está basado en la oferta, y le pongo un ejemplo, Uber. Uber es una plataforma que me da un servicio de transporte. Pero que no es un transporte, no es un servicio público, no es el taxi, no es el Remis, todos sabemos los problemas que hubo entre Uber y los taxistas. Ahora, pero Uber, de alguna manera, yo soy usuario y me garantiza la oferta. Uber viene y me manda a la persona, me manda el conductor viene, sí, el conductor se inscribe todo, pero es muy difícil que un conductor no le pueda ganar un juicio laboral a Uber si es que se dedicó tanta cantidad de horas, porque el derecho laboral va a proteger al trabajador. ¿Se entiende? Es decir, que mientras más cosas haga la plataforma del lado de la oferta, si me establece el medio de pago, si me cobra el 100% del servicio a mí y después le paga un porcentaje a la persona que lo prestó, volviendo al ejemplo del paseador de perros, que no es tan claro como el de Uber, en el caso del paseador de perros, si yo le pago el servicio 100% a la plataforma y después la plataforma le paga al paseador de perros, si le obliga a la plataforma a que el paseador esté disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas para que yo le mande un perro para pasear todo el día, y le da las instrucciones, las directivas sobre cómo tiene que hacer las cosas, etc., en realidad el paseador de perros es un empleado de la plataforma. Por eso hay una zona gris entre aquellos contratados o trabajadores independientes y las plataformas. Discusión netamente vigente. Esto pasa con... El otro día murió un repartidor de, no me acuerdo, de Rappi creo que era. Pero cada vez que muere un repartidor, un cadete de Rappi, de Pedido Ya o de Globo, que son las tres más establecidas, hay un debate social acerca de qué responsabilidad tiene la plataforma respecto de los derechos laborales que debió tener ese trabajador, independientemente de su culpa personal, si pasó en rojo un semáforo o no lo pasó, o del accidente de tránsito en sí. Bueno, todo esto es súper vigente, pero si van a asesorar una plataforma o si van a emprender un negocio, tengan en claro que los términos y condiciones van a ser el documento por el cual ustedes van a regular el grado de responsabilidad que quieren asumir. Y eso va a depender mucho del modelo de negocio, de cuántas cosas se metan a hacer en ese vínculo. Si ustedes dan la plataforma de pago, si se paga a través de tarjeta de crédito, ustedes dan el proveedor de pago, y cobran el total del dinero y después lo distribuyen, es una responsabilidad mayor que si netamente ustedes le dicen al paseador de perros, no, yo lo único que hago es organizar un calendario por el cual vos vas a la casa del paseador de perro, de la persona que necesita pasear el perro, buscás el perro, hacés lo que quieras, y la persona te paga en efectivo, yo no tengo nada que ver, yo no veo la plata, yo lo único que cobro es una publicidad. Vos querés ser el paseador top y tener más posibilidad de que la gente te elija, además del sistema de review, de reputación online, por el cual la gente te va a poder ver, me vas a pagar a mí, qué sé yo, 100 pesos por mes para que aparezcas ahí primero y tengas más posibilidades de que te contraten. Y ese es el modelo de negocio. Y ahí obviamente no voy a tener ningún tipo de responsabilidad sobre lo que suceda. Y casi siempre las plataformas regulan esto. Regulan la responsabilidad limitada que tratan de asumir en la relación entre la oferta y la demanda. En algunos casos será más claro, y van a ver, si ustedes agarran los términos y condiciones de cualquier servicio que contraten hoy por internet, cualquier aplicación móvil, donde, no sé, agarren la de Zoom, qué sé yo, el servicio de videollamada, fíjense los términos y condiciones, y fíjense que Zoom no se va a hacer responsable si yo acá agredo a alguno de ustedes, lo insulto y lo escracho. O si alguno de ustedes ahora agarra y me escracha, como ha pasado en vivo, o hace algo que genere un daño, la plataforma se va a liberar de responsabilidad. Después veremos si eso que dijo los términos y condiciones, y que es algo que yo no pude negociar a la hora de elegir esa plataforma, o porque tengo una cuenta paga o no la tengo paga, se verá cuál es la aplicabilidad, o mejor dicho, la validez de las cláusulas que se predisponen por una de las partes, en este caso la plataforma,
que ni yo como oferente de la clase, ni ustedes como asistentes pueden decidir, y que de alguna manera regulan ciertas cuestiones contractuales de esto que estamos asumiendo. Que el servicio va a funcionar, que se va a poder ver por una cámara, que vamos a poder compartir una pantalla, que ustedes van a poder opinar de acuerdo a cierta configuración que yo puedo manejar. Esta clase bien podría ser paga, y ustedes estarían pagando un servicio, que habría que ver si se lo pagan a Zoom, o que yo les mandé un CBU y ustedes me transfirieron dinero, y ahí veremos hasta dónde llega la responsabilidad de la plataforma si algo no sale bien. Si la clase no les gusta, seguramente nadie va a responder, ni siquiera yo, porque eso ya entra dentro. Yo la clase la dicté, la brindé, si tus expectativas eran más allá del contenido que se promocionó, veremos si hubo una publicidad engañosa o no, pero todo eso va a estar regulado por la relación en sí entre nosotros, independientemente de la plataforma que utilicemos. Es decir, que para esto no hay una respuesta, Gustavo, individual, qué tipo de responsabilidad le cabe al emprendedor en esos casos. Hay que ver el caso concreto. Pero sí el emprendedor tiene una posibilidad, que es elegir cómo se quiere relacionar con sus usuarios. Sea que sean del lado de la oferta, sea que sean del lado de la demanda, si es que es un intermediario. A veces el usuario de la plataforma directamente ofrece el servicio. A veces directamente ofrece el servicio. Qué sé yo, les pongo el ejemplo de McDonald's, qué sé yo, tiene una aplicación para poder comprar con alguna promoción, y ahí obviamente quien ofrece el servicio va a ser el propio McDonald's, y me va a tener que responder si me cumple o no con los términos y condiciones la promoción específica a la cual yo adherí o no pude discutir a través de un contrato de adhesión. Los contratos de adhesión, a diferencia de los contratos comunes, no tienen esta capacidad de ser negociados habitualmente, y la voluntad de las dos partes no se llegan a plasmar en esa finalidad común, sino que es una de las partes la que unilateralmente establece todas las condiciones. Y esto pasa con todos los negocios digitales. Siempre vienen dados con unos términos y condiciones. Inclusive, si ustedes hoy por hoy se quieren sumar a la movida del comercio electrónico y quieren en tiempo de pandemia empezar a vender, no sé, ustedes tienen un emprendimiento que venden barbijos y los quieren empezar a vender por internet, pero no quieren desarrollar una tienda propia, o lo quieren hacer a través de una plataforma que les facilite el servicio. Entonces van a contratar, por ejemplo, a quien tuvimos el otro día conversando en vivo con nosotros, las chicas de Empretienda, que es una plataforma a la cual ustedes se pueden subir para, bajo ciertos términos y condiciones que ellas establecieron, ofrecer sus productos, pero ellas no van a responder si yo el barbijo no lo entregué. Lógicamente, porque simplemente me están brindando un medio para que yo ofrezca mis productos, que ya viene prediseñado con un software específico, etc. O lo mismo, otro ejemplo es tienda nube. Ahora, distinto si yo me creo un perfil en Facebook y hago una fanpage para vender desde ahí. Y ahí ya los términos y condiciones van a ser los que Facebook me ofreció a mí cuando creé la página. Distinto es si yo me hago un sitio propio con un desarrollo propio y yo establezco cuáles son todos los términos y condiciones por los cuales voy a ofrecer mis productos y de cuáles me voy a hacer responsable y de cuáles no. Es decir, que todo esto es caso a caso, hay casuística, le llamamos los abogados, en la cual el asesoramiento jurídico se hace fundamental para poder ver cuál es la mejor solución que se adecua a mi negocio. ¿Cuáles son los contratos que puedo desarrollar? ¿Cuáles son aquellos que tengo que celebrar? ¿Tengo que hacer una sociedad comercial? ¿Es conveniente? ¿Por qué no es tan conveniente hacer una sociedad comercial? Y mirá, no estás vendiendo. Una sociedad comercial tributa IVA y ganancias. ¿No te conviene ser un monotributista primero? Sí, bueno, pero ¿qué pasa si me va mal y mi negocio? Bueno, pero una cosa es lo ideal, otra cosa es lo posible en el emprendimiento. Estás arrancando. Empezá, si tenés que facturar, inscribite en el monotributo, empezá en una categoría baja, pagá poco de impuestos de las ventas que vas generando, y a medida que vas creciendo vas analizando la posibilidad de hacer una sociedad comercial. Pero no es algo que quizá vas a hacer el primer día, si no tenés espalda o capital suficiente para bancar los costos de mantenimiento de una sociedad comercial, pagarle a un contador que te lleve la declaración jurada, etc. Todo depende del tipo de negocio y del tipo de emprendimiento. Me gustaría estos 15, 20 minutos que nos quedan, que ustedes me cuenten, que me empiecen a preguntar, que de todo lo que hablamos, quiero estar a la altura de las expectativas. Todavía hay 12 personas, además de mí,
que están conectadas y que si llegaron hasta acá es porque algo quieren saber más allá de lo que dije y de los términos y conceptos fundamentales que fuimos compartiendo. Me encantaría que alguno me cuente su proyecto y me diga cómo hizo o cómo está gestionando sus contratos, si lo formaliza, si no lo formaliza, si tiene una plataforma, etc. Gustavo, ¿te parece que hay una claridad envidiable? Bueno, en realidad hay mucha experiencia. Yo tengo realmente muchos años asesorando a emprendedores que le pasan todas estas cosas todo el tiempo y no la saben resolver. Al abogado llegan siempre con el conflicto. Somos una raza, un mal necesario. Somos la raza a la cual acuden cuando no les queda otra, no porque tengan ganas de venir al abogado. Tienen ganas de solucionar un problema y ya se le quemaron los papeles y no saben cómo resolverlo. Tienen un juicio, o tienen una carta de documento, o la marca se las quedó un socio y se fue, y tiene la marca registrada a nombre del socio, y no se dieron cuenta que lo podrían haber previsto de otra manera, en cotitularidad, o podrían haber creado una sociedad. La verdad que transmitir esto de manera clara, sobre todo para que, como Gustavo dice, quizás es un abogado joven y tiene que asesorar a otros, poder transmitir los conceptos con claridad y tenerlos claro uno, hace que sea mucho más fácil a la hora de emprender o de asesorar a emprendedores, poder volcar esto que uno aprende a veces en la facultad, o que aprende en la vida, o que aprende a prueba y error, porque se golpea con los conflictos. El foco siempre nuestro, desde el asesoramiento que damos en forma privada, pero desde el Club de Emprendedores y todo, es ayudarlos y ayudarlos de manera preventiva. Hay toda una abogacía que se ejerce de manera preventiva, así como hay medicina preventiva, y hoy, vaya si estaremos aplicando medicina preventiva, pues nos estamos quedando en nuestra casa porque nos podemos morir si nos contagiamos el virus. Algunos se podrán morir más que otros si son más de riesgo porque son más grandes de edad, o porque si tienen patología preexistente. Eso pasa con los negocios también. Algunos negocios se van a morir ahora y otros no, porque algunos están autorizados a funcionar y otros no, y eso no depende de nosotros. Pero en definitiva se puede hacer abogacía preventiva y se puede asesorar tratando de evitar los conflictos. A mí me gusta que el emprendedor ahorre plata, no que tenga que salir a hacer un juicio para recuperar algo que porque no estuvo bien asesorado le fue mal. Siempre está la posibilidad que te vaya mal en un negocio. Lo que no te puede pasar es que si te va mal, vos no tengas la posibilidad de proteger tu patrimonio, por ejemplo. O que si no te quedó otra, que no pudiste proteger tu patrimonio, porque no te dio el cuero, no pudiste constituir una sociedad, que no pierdas tu casa, que la tengas por lo menos constituida como bien de familia, o que tengas hecho algo, o que lo hayas hecho de una manera menos riesgosa. Ese es el objetivo. Nuestro objetivo es conocer el riesgo. Muchas veces los avivamos a los emprendedores, muy triste, porque alguien creía que el programa de computación era suyo porque lo había pagado, y llega a la consulta y se da cuenta de que en realidad no es de él, o de ella, y lo tiene que salir a contratar y a comprar cuando ya el software está hecho. ¿Qué pasa? ¿Cuánto me va a pedir ahora? Etcétera. Augusto me pregunta qué material de lectura recomiendo sobre estos temas. ¿Qué página habla de contratos de propiedad intelectual? Bueno, Augusto, te voy a compartir ahora un link, que es un curso que voy a dar sobre contratos de propiedad intelectual. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y te voy a compartir algunas cosas. No, este link tiene justamente un curso que voy a brindar ahora totalmente virtual sobre contratos de propiedad intelectual. Y ahora lo voy a poner acá en el chat. Si me dan un segundito. Ahí van a encontrar un curso sobre eso. Pero a ver, ponés propiedad intelectual, contratos y hay un montón de material. No quisiera olvidarme de esto, de compartirles pantalla nuevamente. Ahora voy a volver con las consultas que siguieron después. Pero les quiero compartir pantalla y les quiero mostrar esta herramienta. Hoy no hace falta ser abogado y entender todo. Hoy el emprendedor buscando en internet
tienen la posibilidad de ver un montón de cosas. Miren esto, a ver si lo conocían. ¿Están viendo mi pantalla? Estimo que sí. ¿Conocían abodox.com? Voy a poner acá. Abodox.com es una plataforma, no recuerdo, creo que de Finlandia, Suecia, alguno de esos países fríos raros del norte, Estonia, Eslovenia. Estonia tiene mucho desarrollo emprendedor, puede que sea por ahí. Tendría que ir a los términos y condiciones para fijarme de dónde es. Pero es un documento, es una plataforma que me da documentos legales gratuitos para emprendedores. Lo dice ahí en inglés. ¿Cómo hago para empezar? Fíjense, está financiada por AWS, que es Amazon Web Services, toda la parte de Amazon que genera esto. Fíjense esto. Quiero elegir un documento para redactar, un borrador. Draft es un borrador de contrato. Template es el modelo de contrato. Todos los términos en inglés lo tienen que manejar. Fíjense esto. Tengo política de privacidad, términos de uso, contrato de confidencialidad para emprendedores. Tengo MOUs, Memorandum of Understanding, que son las cartas de intención. Son los memorandos de entendimiento que nosotros conocemos como carta de intención. En realidad es una especie de términos y condiciones básicos, porque después está la Letter of Intention, que es la carta de intención que me obliga precontractualmente. Tengo Internship Agreements, acuerdos para el equipo interno. Tengo acuerdos piloto, hay que ver bien a qué hace referencia. SaaS Agreement, Software as a Service, el software como plataforma. Acuerdos de Master. Bueno, tengo de todo. De financiamiento, contrato entre fundadores. Pero fíjense la página, qué buena que está. Yo entro a Founders Agreement y en realidad no es que voy a redactar un contrato yo, lo podría hacer cualquiera como emprendedor. Porque entra acá, está bien, la versión gratuita me da un documento por mes, ¿no? Y puedo pagar por más. Pero fíjense, quiero preparar un documento, ¿cómo hago? Me empieza a hacer una serie de preguntas. Yo soy emprendedor y me empiezo a preguntar, che, acá tengo a la izquierda todo el modelo de contrato, redactado en inglés, ¿no? Está en inglés. Un día voy a desarrollar todo esto en español. Ojalá lo pueda hacer para todos ustedes y ponerlo a disposición de cualquier emprendedor. Y si no, les tiro una idea para que tengan ganas de hacerlo antes que yo y llegue más rápido al mercado y si quiere hasta haga un negocio de esto. No hay problema, se las regalo la idea. ¿Creaste una compañía ya? Si digo sí o si digo no, el contrato entre fundadores va a ser diferente. Supongamos que no. Entonces ahí ya me cambia el modelo. Empiezo a contestar preguntas. ¿Cuántos somos? ¿Somos 2, 3, 4, 5? Y en función de cuántos somos ya me va tachando la cantidad de personas. Y al final me va a terminar redactando un modelo con todo esto que yo fui contestando. Yo las preguntas las tengo traducidas. Se las voy a mostrar por acá. Fíjense, todas las preguntas. A la hora de ser fundador. ¿Constituiste una sociedad? En caso afirmativo, ¿están viendo mi pantalla? Espero que sí. A ver si la están viendo. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Has constituido yo una sociedad? Sí, no. En caso afirmativo, pasame los datos. Esto lo pido yo para asesorar a alguien que no está acostumbrado, pero esto lo podrían hacer ustedes mismos para su propio emprendimiento. ¿Cuántos son? ¿2, 3, 5? ¿Qué aporte van a realizar los fundadores? ¿Van a aportar derecho de propiedad intelectual, como por ejemplo el programador, o van a poner plata? El aporte inicial es equitativo, todos ponen lo mismo. El que pone dinero y pone horas de trabajo, las ponen en el mismo... Porque esto va a justificar que después sean socios en partes iguales o que alguno tenga más porcentaje. ¿Quieren tener partes iguales independientemente de cuánto aporta cada uno? De la marca, del software, de lo que van comprando, si compraron una oficina o alquilaron. Si no, ¿cuánto quieren distribuir? ¿60-40, 70-30? ¿Cómo hacen? ¿Son 3 partes iguales, todos aportan lo mismo? Desean que cada uno pague los gastos en función de la proporción. En ese caso ya tengo algo más parecido a una sociedad. ¿Quieren reservar un porcentaje de capital para socios futuros, inversores, empleados? ¿Qué pasa si contrato un programador hoy y no le puedo pagar, pero mañana lo quiero asociar? Entonces hoy tenemos el 50 y 50, pero mañana, si contratamos a un programador y lo queremos asociar, nuestro porcentaje se va a diluir de capital y en vez de tener 50 y 50, capaz que pasemos a tener 1/3 cada uno, porque agregamos una tercera persona. Bueno, todas estas preguntas son las que ustedes se tienen que ir respondiendo a la hora de armar un contrato entre fundadores o generar una sociedad comercial. Y esto es lo que hace esta página. Esta página no hace ni más ni menos que, según el contrato que ustedes quieran desarrollar, les va haciendo una serie de preguntas
Términos de uso acá, convenio de confidencialidad, en inglés, para poder generar un documento base y un modelo de contrato. Hay un montón de páginas de modelo de contrato y de modelos de términos y condiciones. Acá lo importante es que ustedes puedan adaptar los términos y condiciones a su negocio, a su modelo particular, lo que ustedes necesitan. Y acá les quiero contestar las preguntas que me fueron haciendo. Para arrancar la facturación de un emprendimiento recomiendo un monotributo de la clase más baja posible. Suele ser lo que termina sucediendo, Lucas. No queda otra. No hay una clase para emprendedores. Sí hay un monotributo social para emprendimientos muy, muy sociales y que, con facturación eventual que hay que cumplir algunos requisitos. Pero vuelvo más arriba. Me había preguntado Alejandra. Bueno, Alejandra había hecho un comentario acerca de la importancia de la prevención. Jorge me decía, ¿qué pasa si contratamos un analista de sistema por 3 meses, le hacemos un contrato de prestación de servicio más uno de confidencialidad? La confidencialidad va a ser clave con todo aquel que necesite conocer aspectos fundamentales del proyecto. La idea no vale nada, lo que vale es la idea expresada y saber hacerlo. Por ende, si ustedes le están contando la idea a alguien que tiene la posibilidad de desarrollar el emprendimiento, por ejemplo, la plataforma, mejor que uno, bueno, sí, puede ser que le hagas firmar un contrato de confidencialidad. Y también uno de prestación de servicios, sí, o de desarrollo de software directamente. Si lo quiere tener como contratado y no como socio. Sí, es una posibilidad. No importa si son 3 meses, un día o 5 años. Lo importante es tener un documento que a mí me asegure lo que yo quiero asegurar y que lo que los dos estamos de acuerdo es que el resultado va a ser mío. Muchos desarrolladores están dispuestos a ceder el resultado, no es que todos quieren ser el resultado. Pero a lo mejor contrato una plataforma de e-commerce que me da el software, como dice acá, SaaS, Software as a Service, o Platform as a Service. Está PaaS, que es plataforma como servicio. Yo pago la plataforma, por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico de acá en la ciudad de Rosario, también muy cercana al Club de Emprendedores, que se llama Triptongo. Triptongo ofrece su servicio de desarrollo de comercio electrónico, pero lo hace sobre la base de un WooCommerce, que es de WordPress, y que es una empresa que pone a disposición determinado software base, pero que ellos lo han editado y modificado tanto que tiene una plataforma propia basada en este desarrollo libre que te lo ofrecen como servicio. El modelo de negocio es hacerlo como servicio. Y vos pagás un servicio en realidad, no estás siendo nunca dueño del software. Y sin embargo pusiste toda tu tienda ahí. El día que te vas te llevas los datos, pero tendrás que contratar otra. Pero no te llevas el software, no te llevas la tienda en sí. Pero tratar de ser claro con los ejemplos. Y quiero ir por acá, estoy buscando el chat otra vez, porque había más preguntas. Acá está, acá arriba. No, Lucas, no importa si la pregunta es obvia acá. Acá hay abogados a los cuales les habrá resultado reaburrido la primera parte de Civil 1 y de Introducción al Derecho, y hay emprendedores que no tienen por qué tener contenido jurídico. Lucas, si queda tiempo, comentar requisitos y qué lo diferencia de monotributo convencional. En realidad es un monotributo. La diferencia son, si pones monotributo social en AFIP, yo tengo mi pantalla compartida todavía, creo. Todo chico está en internet. Si ustedes googlean, chicos y chicas, si googlean y ponen monotributo social, van a entrar. Fíjense que está la ANSES vinculada. ¿Cómo me meto en el monotributo social? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuánto tarda? Todo. Para emprendimiento, emitir factura, obra social, aportes, a quién está distinguido. Es solo para una única actividad independiente, no puedo tener un multiobjeto. Bueno, está todo ahí. Todo está en internet. Si ustedes googlean, está todo en internet, casi todo. Así que van a poder, hasta se pueden registrar una marca por sí mismos. El otro día hicimos un taller de marca, donde enseñábamos a registrar una marca, y van a ver que es algo que pueden hacer solos. Todo googleando se puede aprender, más en estos tiempos, ¿no? Que hay más tiempo y está todo online. Jennifer me había dicho por ahí que no era abogada, que es nutricionista. No sé por qué pensé que era abogada Jenny. Es una amiga que conozco hace bastante y que dice que está arrancando un emprendimiento con otra amiga de nutrición a domicilio y que la duda está ahí, recién arrancando, en qué es lo más cauto. Bueno.
Nutrición a domicilio. Bueno, hay que ver qué haces. Una cosa es dar consejos de nutrición y asesorar, otra cosa es fabricar alimentos y distribuirlos a domicilio. No es lo mismo asesorar que fabricar el producto y entregarlo. O contratar el producto, tercerizar la fabricación del producto y distribuirlo. Si vos no producís el alimento y simplemente asesorás, es una cuestión más sencilla, pues estás brindando un servicio, un consejo y tendrás una responsabilidad profesional como nutricionista acerca de ayudar a tus pacientes o a la gente que te contrata. Ahora, si vos vas a nutrir a domicilio, porque en realidad lo que vas a hacer, además de la dieta específica para cada necesidad, para cada tipo de paciente, vas a la vez a preparar la vianda y entregarla, bueno, ahí ya empieza a complicarse en el sentido que el alimento que vos generes lo vas a manipular, necesitas ir al Instituto del Alimento, Instituto del Alimento, calle Lima, al 800, si se lo googlean, está todo en internet. El Instituto del Alimento es la delegación local de la ASAL, que es la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, que a la vez es a nivel provincial el organismo que está vinculado como autoridad local de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Si yo tengo un dispositivo médico que quiere hacer un respirador, no lo voy a poder vender hoy si no está aprobado por ANMAT, por más que tenga un emprendimiento de oportunidad vinculado a la pandemia. Y así, y obviamente todo eso está regulado en el Código Alimentario, que depende de ANMAT. Su administración y la incorporación de un producto alimenticio al Código Alimentario lleva un tiempo, un trámite de lo que se llama regulatorio. Los aspectos regulatorios son aquellos productos que para salir al mercado necesitan una aprobación del Estado a través de algún organismo específico, técnico. Por ejemplo, el INTI controla a los surtidores de nafta de las estaciones de servicio. Espero haber sido claro en la respuesta, Jenny. ¿Alguna más? Ya estamos terminando. Podríamos estar hablando horas y horas y horas de casos concretos. Está bueno siempre que en el auditorio haya ejemplos y preguntas sobre problemáticas que le hayan pasado. Por el desarrollo y la cantidad de información que les tuve que ir brindando, se me hizo más dificultoso contarles más ejemplos concretos, pero traté a partir de algunos ejemplos poder ilustrarles distintas situaciones que se van dando a la hora de emprender. Bueno, si no hay más preguntas y ya llegando al final estipulado que está previsto para las 19 horas, para las 21, me voy despidiendo y les agradeciéndoles su presencia y participación a partir del Club de Emprendedores. Sigan al Club de Emprendedores Rosario, hay un montón de actividades para ustedes. Mail de contacto, les voy a volver a compartir la pantalla porque todo eso estaba. Compartiendo pantalla y volviendo a la presentación. Les dejo las redes del club, que ya conocen, y a mí me pueden contactar obviamente a través del mail del club, del Instagram, por mensaje directo, de Facebook, de Twitter, etc. Si no, también les voy a dejar acá el usuario del Instagram. Estoy igual arrobado en todas las publicaciones de esto. Les voy a dejar un correo también personal de contacto. Por si me quieren escribir, no hay ningún problema. Estoy más que a disposición de todos ustedes, sean emprendedores, sean colegas. A los que son abogados, sepan también que estoy en el servicio de guardia profesional gratuita para temas específicos de propiedad intelectual, derecho informático, tecnología en el colegio, presencialmente los miércoles a primera hora, pero bueno, hay que ver cómo se reanudan las guardias ahora a distancia. Desde el Instituto de Derecho Informático del colegio también organizamos talleres gratuitos sobre, bueno, Fede Tejor, que estaba acá presente, él siempre habla de temas de evidencia digital, y es nuestro especialista en Derecho Informático, es el presidente del Instituto actualmente, y en mi caso más de temas de marca, de propiedad intelectual, etc. El espacio del Club de Emprendedores es un espacio gratuito al cual se pueden acercar habitualmente cuando estamos en tiempos normales o por esta vía digital en estos tiempos. Así que les recontra agradezco, espero que les haya servido.
que les haya sido útil. La semana que viene vamos a cambiar de formato, voy a estar con una entrevista con un emprendedor conocido, le calculo que se lo pueden contar, vamos a estar con Ciro Seiza, periodista conocido, que es un emprendedor del rubro de los medios, vamos a estar entrevistándolo sobre su experiencia como emprendedor. Y la idea es traerle cosas que le sirvan, que sean útiles y divertidas, ¿no? Porque si no es un embole y hay muchísimo contenido y la verdad que nadie tiene ganas de perder el tiempo. Hoy hay tanta oferta de charlas y cosas que la ideal es agregar valor. Bueno, estimados, me despido, les agradezco que se hayan quedado ahí, que hayan estado presentes todo este tiempo y esperando haberles dejado algo útil y quedando a disposición de lo que puedan necesitar. Un gran abrazo, lo mejor para lo que queda de esta cuarentena, esperando que todos podamos salir indemnes de esta situación, tanto a nivel personal y humano, como a nivel laboral para quienes trabajan o les está costando mucho la cuestión económica. Así que un fuerte abrazo para todos. Con esto me despido. Chau.